por acá y vamos a esperar a que se conecten gente. Bueno, ya se conectó el profe Brian, que es con el que vamos a compartir hoy. Entonces, vamos a arrancar. Espero que puedan ir viendo la gente que se está conectando. Gracias por conectarse. Y un saludo a todos. Muchas gracias por acompañarnos en el live de hoy. Como vieron en las publicaciones, vamos a estar hablando de qué está pasando en Afganistán, cómo está el asunto por allá. El año pasado se puso bastante turbio el asunto, todavía está así, no es algo que se haya resuelto, y vamos a revisar qué ha estado pasando, pero también vamos a hablar un poquito de algunos antecedentes y algunos puntos que creemos que son importantes para poder comprender un poquito mejor cosas que han pasado, que podemos conversar y cosas que pues no nos gusta estar hablando de proyecciones porque pues es casi como pensar en que podemos saber qué va a pasar en el futuro y pues eso es muy complicado, pero sí como poder hablar un poco de las cosas que han estado sucediendo y comprender un poquito mejor. Voy a aceptar al profe Brian, que entre ya. Y vamos a ver. Bueno, no me está dejando que se una. Vamos a ver si la vuelve a enviar. Fijo, nos está viendo. Profe, si la vuelve a enviar para ver qué pasó. Entonces, la idea es esa. Ojalá ustedes también puedan comentar. Si no ven el en vivo ahorita, que le puedan dejar comentarios y vamos a estar contestando. Y recordar que tenemos un canal de YouTube en el que pueden ver más contenido. Igual nos encuentran como Yo Te Explico CR. Vamos a ver ahora. Vamos a ver, no me está dejando. Entonces creo que lo voy a invitar yo. No me deja. Así que Hola, ahí está. Listo, profe. ¿Cómo está? ¿todo bien usted? Bien, gracias a Dios. ¿Si me escucha bien? Sí, Ok, la excelente. escucho y la veo bien. Déjame para tomar un poquito mi luz. Ok, ok. Bueno, estábamos haciendo esta pequeña introducción, ¿verdad? De, pues de lo que queremos conversar hoy, que es un poquito de toda esta cuestión de Afganistán, que a veces se nos olvida, ¿verdad? Porque lamentablemente cada mes salen conflictos nuevos, entonces los medios de comunicación cubren uno, pero al cubrir uno, el otro queda por allá, las redes sociales, todo pasa lo mismo, unos cubren una cosa, otros otra, pero los conflictos siguen estando ahí. Entonces, es importante, considero, para nuestra disciplina como internacionalistas poder eh, estar siempre al tanto de estas cosas, estarlas conversando, estar mencionando, estar analizando un poquito hasta donde nos permita nuestro conocimiento siempre este tipo de conflictos. Les comento que el profesor Brian es, bueno, él es analista internacional, pero él es experto en Medio Oriente. Entonces tenemos a una persona que conoce muchísimo de la región, de algunos eventos y de las situaciones que puedan estar sucediendo por allá. Así que si también tienen preguntas, es perfecto que las puedan hacer. Hacemos un poquito más dinámico el espacio. Bueno, profe, tal vez sigamos empezando, ¿verdad? Bueno, gracias a las personas que están por aquí. Eh, Aquí está Andrea, está Miguel, eh, veo por acá, a ver, a Guillermo, Gloriela, Raquel, Mercedes, Alejo, un saludo a todos y bueno, profe, Afganistán. Ese asunto es como de nunca acabar, ¿verdad? Sin embargo, tal vez me gustaría que pudiésemos empezar hablando de algunos antecedentes de las civilizaciones en Medio Oriente a las que les debemos tantísimo, ¿verdad? Bueno, si empezamos hablando de los antecedentes de poblaciones que han estado acá, pues nos llevaría varios espacios para poder explicarlo. Sin duda, una de las grandes civilizaciones que ha dado aportes a digamos, a la situación actual del Medio Oriente, pues es el mundo árabe, ¿verdad? Después de la
expansión islámica del siglo VII. Evidentemente, son una población que no son originaria de todo el Medio Oriente, sino que son, como bien se lo señala el nombre, de la península arábiga, y a partir de ahí pues empezó a crecer su influencia, incluyendo, digamos, zonas en las regiones de España, ¿verdad? Lo que llamamos el Al-Andalus, cubren zonas al norte de África, ¿verdad? Todo lo que es el Magreb africano y algunas zonas también del África subsahariana fueron influenciadas por el mundo árabe y el mundo islámico en su momento. Y llegamos incluso a regiones en Asia, ¿verdad? Con diferentes grupos, ya fuera, digamos, alguna de las dinastías islámicas que existieron en algún momento, ¿verdad? Que hubo varios califatos y diferentes estructuras de Estado Islámico en la zona, más, digamos, otros grupos que se fueron sumando. A esto, por supuesto, hay que también pues hablar de otras civilizaciones que estuvieron tanto en el Medio Oriente como en algunas de las demás regiones. Bueno, hablaba de la extensión en Asia, incluyendo que habla de la extensión hasta las regiones de Yakarta, en Indonesia, ¿verdad? Entonces estamos hablando de una extensión gigantesca de influencia islámica que en algún momento se mezcla entre población árabe más las poblaciones originarias de estas regiones, ¿verdad? Y vamos a hablar de Afganistán, que es un pueblo de origen iranio, ¿verdad? Así como, o ario, así como los iraníes actuales y un poco de los persas históricos. Anteriormente también habíamos encontrado en las regiones del Medio Oriente cananeos, fenicios, hebreos, habíamos encontrado arameos también, ¿verdad? Que estaban ahí un poco de lo que es mezcla, podríamos pensar étnica, y lo que es mezclas propiamente etnolingüísticas, ¿verdad? Y por supuesto, un elemento que siempre ha sido pues importante es el tema de la religión, ¿verdad? Después, por supuesto, vamos a tener una época de dominios de diferentes imperios, los principales imperios, digamos, no de la región, que llegan a tener pues un control importante, el imperio griego y el imperio romano, que además son, digamos, nuestros ancestros directos en la parte ideológica y en la parte incluso moral, ¿verdad? Mucha de la moralidad que nosotros tenemos es un poco de esta influencia filosófica grecorromana, mezclada posteriormente con las costumbres cristianas, ¿verdad? Que se vinieron después adquiriendo y que a lo largo de los años pues crean esta civilización que nosotros conocemos. Cuando hablamos propiamente de Afganistán, ¿verdad? Hablamos de una zona cuyo nombre significa tierra de los afganos, ¿verdad? Que es esta población que ya hablamos de origen iranio propiamente, y donde la tribu mayoritaria son los pashtun, ¿verdad? Ahí tenemos pues otros grupos que se han venido incluyendo en la región afgana, como son los uzbecos, los tayikos, ¿verdad? Que son evidentemente de zonas más hacia Asia Central, y tenemos a los házaras, ¿verdad? Que son un pueblo que también es de origen iranio, pero que a diferencia de la etnia pashtun, que mucha es influenciada por el pensamiento religioso sunita, en algún momento wahhabí, después pues una corriente un poco más ortodoxa propia, ¿verdad? Que es la de los grupos que están en la actualidad. Tenemos a los házaras, que son mayoritariamente chiitas, y algunos grupos creo que incluso cristianos también, házaras ahí dentro de las regiones afganas que nos refieren directamente a cuáles son las influencias étnicas, religiosas, lingüísticas, etcétera. Y esto que vos mencionas del tema étnico y de los grupos que han estado es sumamente importante, porque nosotros, principalmente en Occidente, tratamos de hacer una evaluación muy homogénea de las poblaciones en el Medio Oriente sin contemplar de que las estructuras obedecen a un nivel de jerarquía, y la estructura estatocéntrica, que es una estructura sumamente occidental, no es de las primeras que tienen, digamos, primacía en los análisis del Medio Oriente. Ahí, digamos, está primero el honor del clan, después del honor del clan el tema asociado con la religión, luego la relación interreligiosa, y luego de la relación interreligiosa vamos a tener incluso eh, cuestiones ya un poco más etnolingüísticas, hasta llegar finalmente a la identidad, ¿verdad? Nacional, que es una identidad artificial creada propiamente, digamos, por el sistema occidental, que es un sistema que cree
que nos pueda homogeneizar a todos, ¿verdad? Evidentemente hay sociedades que se han homogeneizado más porque han logrado adaptarse más al modelo estatocéntrico, pero no ocurre así ni en el Medio Oriente, no ocurre así en algunas regiones de Asia Central, no ocurre así incluso, digamos, en zonas africanas. Este es uno de los mayores desastres estructurales que tiene África y es por eso, digamos, que estamos en la situación en la que nos encontramos actualmente, no solo en Afganistán, que de hecho me agrada bastante que toques el tema afgano, porque por muchos meses o muchas semanas fue un trending topic, ¿verdad? Lo veíamos en redes y todo el mundo dejó de ser experto en la materia que acontecía en aquel momento para transformarse en expertos de la materia afgana. Yo, digamos, personalmente no me denomino experto en materia afgana, he aprendido mucho en estos meses, pero evidentemente como alguien que le ha seguido la huella a lo que ocurre en Medio Oriente, pues sí tenía un poco de conocimiento que fue enriquecido incluso, digamos, por la situación coyuntural, pero Afganistán es un desastre estructural desde antes incluso de la invasión estadounidense, pero siempre, digamos, ha tenido mucho de este desastre, por decirlo así, debido a las intenciones de invasión o de dominio de algunos grupos, ¿verdad?, que de alguna forma intentan pues tomar este control con respecto a las zonas afganas. De hecho, por ahí han pasado el Imperio Inglés, los británicos estuvieron allá en tres guerras, si no me equivoco, las tres las perdieron porque los afganos son increíbles, o sea, de verdad que son impresionantes. Luego estuvo la Unión Soviética, ya pero en un marco de Guerra Fría, ¿verdad? Con todas estas situaciones, y sí causaron bastante estrago en Afganistán, con apoyo de Estados Unidos a los afganos, ¿verdad? En cuestión de armamento y cosas así. Pero ahí es donde yo también quería hacer una marca, ¿verdad? En la conversación. Occidente tiene, ¿cree usted que tiene, pues obviamente ya pues, nos fuimos a épocas bastante anteriores, pero tiene Occidente, digamos, algún tipo de responsabilidad con algunas situaciones que puedan estar pasando en Afganistán? Sin duda, pero digamos que Afganistán en todo caso, bueno, vos mencionas a los británicos, pero en algún momento incluso la historia marca de que estuvieron ahí los mongoles intentando conquistar el Por territorio ahí. y se habla de que todos terminaron cayendo en el valle de Panjshir, ¿verdad? Que es esta zona tan peculiar y que todavía hoy pues se mantiene como un eslabón ahí difícil de sortear por parte del talibán en el caso actual, pero sí, tanto Occidente como en su momento la Unión Soviética tuvieron algo de participación con respecto a la situación que vive Afganistán en la actualidad. Ojo, no es como accidental tampoco el hecho de que en su momento eh, Estados Unidos o Occidente armaran a los opositores al régimen soviético, ¿verdad? Porque en su momento necesitaban toda esta teoría del cordón sanitario y tratar de evitar la expansión soviética hacia algunas regiones, pues fue más que evidente, ¿verdad?, que lo hicieron pensando en esas circunstancias. Estamos hablando de una cuestión muy geopolítica. Lo que pasa es que tanto los occidentales, en este caso, como los soviéticos en su momento, se les olvidó, digamos, un poco todo lo que tiene que ver con la estructura social, ¿verdad? Fueron como muy eh, sacrílegos, por decirlo así, con la cultura afgana, y esto llevó a que al final de cuentas lo que se sumaran fuera un fracaso tras otro, ¿verdad? Acá uno de los elementos que siempre se olvida, que es el del código Pashtunwali, que es el código, que es un código que incluso antecede a la era islámica, ¿verdad? La etnia pashtun y que después, por supuesto, se va a consolidar y a reforzar con los principios islámicos. Eh, Ambos, digamos, grupos se les olvida esta importancia, ¿verdad? Y entraron queriendo como golpear la mesa y al final pues llegan a dominar por un tiempo, pero entran en un periodo de desgaste hasta que al final de cuentas tienen que tomar la decisión de salir o de seguir muriendo como moscas en algunos casos, ¿verdad? Entonces,
definitivamente que sí, en su momento los occidentales arman a los famosos muyahidines, ¿verdad? Que eran estos guerreros religiosos, en muchos casos, contra las fuerzas soviéticas, después de que logran expulsar, bueno, no expulsan, en realidad ellos toman la decisión de salir, ¿verdad? Obviamente podríamos pensar de que Afganistán es el Vietnam de la Unión Soviética, políticamente hablando, y se retiran de Afganistán y quedan dominando, digamos, el territorio, empieza una pugna, ¿verdad? Y un enfrentamiento interno hasta que en un momento determinado, en los años 90, uno de estos grupos de mujahidines, ¿verdad? Dentro de los cuales también en algún momento estuvo metido también el famoso Osama Bin Laden, ¿verdad? Este líder saudita, ¿verdad? Que era un hacendado, por decirlo así, de Arabia Saudita, ¿verdad? Que se mete en esta lucha internacional, que había tenido soporte incluso de las fuerzas occidentales, incluyendo la CIA, ¿verdad? Pero no es que era agente de la CIA, como algunas veces se refieren, sino que era una pieza en aquel momento del enfrentamiento de Occidente contra la Unión Soviética. Aparece en los años 90 un grupo que se va a denominar el grupo del Talibán y a mediados de los años 90 el talibán toma el poder, ¿verdad? El talibán va a tener muchos años gobernando el país hasta que se da el desastre de las Torres Gemelas en el año 2001. Y ahí, digamos, la parte importante es que se señala en primer lugar a Al Qaeda como el responsable directo de dicho atentado. No, no es que se acusa al talibán de ser ellos los causantes, sino que más bien por el contrario, por ser ellos quienes tienen albergadas algunas células del talibán, es que se utiliza esto como excusa para invadir Afganistán posteriormente y se dio, digamos, esta invasión y esta ocupación de territorio afgano durante 20 años, ¿verdad? Es decir, que los afganos se convierten en víctimas colaterales de la situación de las Torres Gemelas, ¿verdad? Además, hay un juego geopolítico importante ahí que va a acontecer, que para mí fueron desastres estructurales. El primero fue la invasión de Afganistán y por supuesto también la invasión del territorio iraquí, ¿verdad? Que incluyó el decapitamiento del liderazgo de Saddam Hussein, el cual era de algún modo el contrapeso que tenía en Medio Oriente el poder, digamos, de Irán, ¿verdad? Y de los ayatolás en aquel momento. Esto, digamos, fue lo que logró impulsar lo que hemos denominado posteriormente como la media luna chiita, ¿verdad? Que es la que controlan en estos momentos los iraníes hasta cierto punto en estas regiones cercanas al levante mediterráneo. Ok, me gustaría como regresar un poquito, porque algo que usted dijo, y me parece que es como el error constante de Occidente, y es tratar de implementar sus modelos de gobernanza, de educación y muchas cosas en zonas del globo, ¿verdad? Que tienen milenios de existir y no solamente milenios de existir, sino que son súper fieles a sus creencias, a sus políticas. Nosotros, eh, ellos, a veces siento que nos cuesta entender un poquito que ellos tienen la religión como parte de la política. O sea, ellos no es que, sí, soy esto y luego si yo quiero voy a la mezquita o si yo quiero hago la oración de las oraciones del día. No, es que todo está dentro de un combo. Y es lo que yo siento que no terminamos de entender y al no terminar de entenderlo implementamos ciertas cosas que al final pues terminan sin funcionar, ¿verdad? Es como lo que mucha de la queja por allá. Sin embargo, Medio Oriente es una zona fascinante, con una historia impresionante, pero me interesa que hablemos de los talibanes en sí. O sea, ni siquiera estamos hablando de que los talibanes nacen, es decir, nacen hasta después de la Guerra Fría, porque ya en los noventas, pues ya toda la cuestión de la disolución de la Unión Soviética, la caída del muro y demás, y en ese momento nacen. ¿Quiénes son los talibanes, profe? Bueno, el talibán, ¿verdad? Es un grupo que en realidad se, se traduce técnicamente como estudiantes, ¿verdad? Ese es el término con el cual ellos aparecen en su momento, en los años 90, casi a mediados, ¿verdad? Aparece Mohamed Omar, que es el líder de esta agrupación, que vienen a tratar de subsanar la identidad de Afganistán, ¿verdad? Principalmente la influencia
que han recibido tanto de Occidente como de en su momento de los soviéticos. La intención es sacar, digamos, toda esta contaminación ajena al Islam y tratar de aplicar, pues, políticas más religiosas, más, eh, podríamos pensar, más estrictas. De hecho, son tan estrictos que incluso prohíben la música y prohíben otro montón de prácticas, pues, muy comunes en las sociedades, ¿verdad? Hay una riqueza cultural, musical, artística y un etcétera larguísimo del mundo islámico al mundo en general. Sin embargo, digamos, la visión del talibán en su momento, una visión muy wahabí, ¿verdad? Muy del corte ultra conservador que tuvo influencia en el Golfo, contamina, digamos, esta corriente de pensamiento que se supone que es una de las más reformistas y sin embargo, pues ellos no se ven tan reformistas, ¿verdad? Sino que por el contrario, se ven bastante integristas o bastante puristas y llegan a imponer, digamos, en la época en la cual pues llegan a gobernar, llegan a gobernar del 96 al año 2001, estoy buscando aquí mis apuntes porque también es importante, esto no me lo sé de memoria, llegan a gobernar del 96 al 2001 y ellos empiezan a generar una serie de prohibiciones y una serie de normas y demás, ¿verdad? Incluso muy restrictivas con respecto a la mujer, a la cual se le prohíbe salir a trabajar, se impone el uso del burka, por ejemplo, ¿verdad? Que es ese tapado que cubre todo el cuerpo, cubre incluso los ojos, y la mujer no puede ni siquiera salir de la casa si no es en compañía de su esposo, y es bastante Y aquí es importante agresivo. hacer esa salvedad, ¿verdad? Porque muchas veces, y precisamente a veces hasta por medios de comunicación o por lo que entendemos, pensamos que es que el Islam es así, ¿verdad? Y No, en realidad es una cuestión que sale de la interpretación de este grupo con respecto a su religión, que inclusive como usted mencionaba, estas son grupos tribales de hace montones de tiempo con sus códigos de ética, con sus códigos de honor, a los que a la hora de unificar o de creer o de mezclar, hicieron como metieron todo en la licuadora básicamente y salió lo que ellos piensan y su manera de implantarse, su manera de implementar de lo que creen y las conductas sociales y demás. Entonces creo que es bueno hacer esa salvedad, ¿verdad? Que muchas veces todo el mundo piensa que es que los musulmanes son como los talibanes y no, no es así. sí, de hecho, digamos, es muy diferente, es que va a depender siempre mucho de la influencia que hayas tenido étnicamente hablando, ¿verdad? Porque estamos hablando que los afganos no son árabes, ¿verdad? A pesar de que fueron tan influenciados por el mundo islámico, pues no son de origen árabe, tienen otro tipo de interpretación, tienen otra forma de llevar la religión, incluso han tenido ideólogos que los han inspirado y que han venido ni siquiera del mundo islámico. La corriente que sigue el talibán viene más que todo de las zonas musulmanas de la India actual, ¿verdad? Incluso tienen Mm. mucha influencia pakistaní, que es una versión bastante estricta de lo que son las normas islámicas, ¿no? Si hablamos del Islam, vamos a ver países muy liberales en cuanto al Islam, como lo es el caso de Túnez, o vamos a tener un país que si bien es sumamente restrictivo en cuanto a las normas religiosas, la mayoría de su población es laica, o sea, no es religiosa, si acaso algunos rezarán de vez en cuando, no es tampoco como que se vean obligados, que es el caso de Irán, que es un caso muy particular en eso de que están gobernados por ultra religiosos, porque los religiosos dominan absolutamente todos los poderes del Estado, pero en sí la población en Irán no es una población religiosa. En Afganistán, volviendo, digamos, a la pregunta inicial de cómo se intentan imponer esquemas, hay dos cuestiones que son un poco complejas o difíciles de poder unificar. En primer lugar, la noción de que la democracia es buena para todos. Es posible que la democracia sea buena, yo no digo que no. De hecho, vivimos en un esquema democrático y pues salvo sus falacias y sus falsas y sus cosas terribles que hemos vivido, pues sigue siendo uno de los sistemas perfectibles, ¿verdad? ¿Verdad? Decía Winston Churchill. Pero por el otro lado, la democracia no es algo que se pueda sacar del cereal. O sea, no es que yo hoy amanecí democrático, no es que hoy yo amanecí menos autoritario y hoy decidí
que todos seamos iguales, etcétera, ¿verdad? Sino que es un proceso. Y este proceso no se llevó de la mejor manera en el caso afgano. Además, mucho del poder garantizado en los territorios de Afganistán, aunque cueste un poco entender, muchas veces tiene que ver con lo que usted dé a cambio, ya sea que dé a cambio favores monetarios, ya sea que dé a cambio un poquito más de autoridad en algunos lugares, y tanto los occidentales como cualquiera que ha intentado tener control sobre los territorios de Afganistán no han comprendido este punto y han pensado de que pueden imponer su sistema, y su sistema va a durar por un tiempo determinado. Va a llegar un punto en el que el desgaste va a ser tal que nada les va a amarrar a querer quedarse ahí por mucho más tiempo y los va a impulsar a salir del territorio de Afganistán posteriormente, que es lo que al final de cuentas pasó. En Afganistán se intentó aplicar una cuasi democracia que funcionó por un tiempo, luego pues no fue lo suficientemente efectiva, y esto nos llevó, digamos, directamente a lo que se vive en la actualidad. Primero un desastre, ¿verdad?, interno, todo un escándalo por los acuerdos de Doha, ¿verdad?, que llevan a, a Donald Trump a decidir sacar a los soldados de Afganistán, una decisión que a mí en lo personal me pareció súper acertada, ¿verdad?, porque ya no había ningún caso de seguir extendiendo la ocupación de Afganistán. Y posteriormente, pues, el retorno de los que ya de todas maneras habían seguido manejando una labor, podríamos pensar, tras bambalinas con las clases más pobres, porque incluso, digamos, en Afganistán, las sociedades que tenían más posibilidades son los que vivían en el centro del país, ¿verdad? Las regiones, digamos, más comunes. Como por decirlo así, si nos pusiéramos en términos de Costa Rica, la gente que vive en el GAM, más la gente de las zonas rurales. O sea que muchos, para poder tener algún futuro, tiene que emigrar de las zonas rurales al GAM. En esas zonas olvidadas, por la gracia de Dios, era donde el talibán estaba haciendo su acción social. Tal vez ya no hacía acción militar, tal vez ya no eran tan reconocidos desde el punto de vista operativo militar, pero muchos de estos grupos sobreviven a través de la acción social. Y es la acción social la que al final de cuentas, cuando ellos necesitan regresar al poder, la gente va a decir, ellos hicieron cosas buenas por nosotros, ¿por qué no hemos de apoyarlos? Y vimos incluso que cuando ya se retoma el proceso de toma de poder por parte del talibán, vemos como muchas de estas regiones no se resisten, sencillamente se entregan y terminan siendo parte propiamente del gobierno talibán, ¿verdad? Excepto algunas regiones que no, digamos, no lo lograron, ¿verdad? Poder entregarse tan fácilmente porque sabían además que una de las acciones que estaba realizando el talibán era asesinar a los líderes de los diferentes clanes, y algunos, digamos, incluso fueron asesinados. Digamos que a nivel de la prensa, a pesar de que se dio tanta difusión, este tipo de cuestiones, como que se asesinaban a líderes de clanes, no fue tan difundido, pero sí hubo asesinato de líderes de clanes, y hubo algunos líderes de clanes que huyeron con millones de dólares en sus bolsas y terminaron en países de Asia Central, ¿verdad? Porque está bien, voy a renunciar al poder, pero no voy a renunciar a lo que tengo monetariamente hablando, y se largaron con un montón de plata y dejaron a la población a la gracia de Dios, ¿verdad? En las últimas semanas, ¿qué es lo que ha ocurrido? Ya se están tomando políticas que se han visto muy poco desde el punto de vista mediático, que es mandar a las mujeres para la casa para que ya no puedan estudiar, ¿verdad? Al inicio, cuando todavía había cobertura mediática, las mujeres salían y protestaban, y como había presencia de medios, se sentían un poco como los talibanes. El talibán en este caso se sentía todavía un poco como, no podemos hacer tanto loco como se nos ocurre, ¿verdad? Todavía está la prensa internacional acá. Pero una vez que la prensa internacional le perdió interés y que tienen solamente algunos corresponsales ahí, se volvieron a empoderar y están haciendo exactamente lo mismo que hicieron en los 90, prohibiendo, digamos, cualquier tipo de desarrollo para las mujeres, cerrando todo aquello que les suena a diversión, y regresando, digamos, a una premodernidad para la población afgana que no se la merece, ¿verdad? Ahí podríamos hablar de los errores que comete Occidente, y sin duda son errores que comete Occidente, pero por el otro lado, lo que ofrece el talibán tampoco es lo mejor para la Sí, población afgana. sí, no, no podríamos decir jamás que
la verdad es que la mayor parte de la cuota de responsabilidad la tienen ellos, ¿verdad? O sea, eso definitivamente, eh, pues porque son ellos los que en este momento, bueno, estuvieron y están en el poder y son sus decisiones las que traen el retroceso a la sociedad de Afganistán y sobre todo a la mujer, ¿verdad? Que es una condición, eh, y que bueno, usted lo podrá saber más que yo, pero digamos, dentro de todas estas culturas étnicas y sobre todo gente que tenía que vivir en el desierto, que es algo que tal vez a nosotros no nos compute mucho, ¿verdad? Porque pues no tenemos idea de qué se hace ahí para sobrevivir. Muchas de las tradiciones de ellos tal vez hasta tenían que ver con tratar de sobrevivir, pero es que esto ya es extremo, o sea, esto ya es extremismo, ya es completamente diferente, digamos, el manejo del talibán con respecto a la figura de la mujer. Es como completamente direccionado, intencionado, marcadísimo y de hecho, si usted lo mencionaba, creo que fue esta semana que dijeron que no se iba a seguir impartiendo lecciones a las mujeres adolescentes y fue lo que más llamó la atención y lo que más las asustó, porque entonces, ¿cuál es la razón, verdad, de que fueran mujeres adolescentes? No lo sabemos, esperemos que, no sé, que tal vez se quede ahí, por lo menos que no pase a otra cuestión, ¿verdad? Pero bueno, eso era como un corte comercial. Sí, y en realidad, digamos, yo quiero ahondar un poquito más en esto. A uno siempre le dicen, y se nos enseñan en la carrera, que uno debe de respetar las cuestiones culturales de cada país. Yo puedo respetar algunas cosas, pero hay cosas que por Ujú. más que vos me lo quieras adornar, yo no lo puedo respetar, digamos, algo que haga vejaciones contra la integridad de los seres humanos, yo no lo puedo respetar. Por ejemplo, la mutilación femenina, la prohibición de las mujeres de poder estudiar, o sea, para mí, por más occidental que suene, para mí no tiene un sentido lógico que las mujeres no puedan estudiar. De hecho, nada tendrías que estar haciendo vos en estos momentos haciendo un live de Instagram para un tema así. O, por ejemplo, el asesinato de poblaciones diversas, como hacía en su momento el Estado Islámico o como hacen algunos países todavía, digamos, musulmanes con las personas homosexuales o con las lesbianas o con algunos casos como el adulterio, etcétera, etcétera. Y me imagino que más de algún despechado dirá que qué bueno que la piden a los adúlteros, ¿verdad? Pero de alguna forma, si lo vemos con la cabeza fría, fuera de esa parte emocionalista y moralista que tenemos, no tiene razón de ser, digamos. Este tipo de acciones no deberían de existir en un mundo que se supone ha evolucionado. Las religiones no dan para tanto, y yo soy de los que más me peleo, y en ocasiones me ha tocado enfrentarme con fanáticos religiosos que dicen que quien insulta a la religión tiene que ser condenado, tiene que ser atacado. Yo digo, bueno, ¿qué clase de Dios cree usted que necesita de que un súbdito o una creación de él necesite que lo defienda? O sea, si tan fuerte es el Dios que usted cree tener, pues que se defienda solito, que ya está bastante grande, creo yo. Y ahí sí me disculpan los que son creyentes o no, porque dentro de mi concepción, Dios no da para tanto. O sea, Dios no da para ese tipo de acciones como para que se tome la justicia en sus manos y se hagan este tipo de violaciones a la integridad de los seres humanos. Ujú. Ahora, como usted mencionaba, ¿verdad? Hablarle de esto o tratar de hacer razonar a grupos de este calibre, ¿verdad? Eh, de esta cantidad de influencia, porque la tienen y de tiempo que tienen, es muy complicado. Y cuando llegan al poder o cuando tienen capacidades armamentísticas, o sea, es que es sumamente peligroso, o sea, el talibán es, o sea, a mí en lo personal me parece de los peores grupos que hay a nivel global en el sentido de esto que usted menciona, o sea, es que es una cuestión extrema, tajante y lo que mencionábamos en cuanto a la mujer directa y total, ¿verdad? En el 2001, ¿verdad? Que pasa lo que pasa, que el mundo vuelve sus ojos a Estados Unidos por toda esta cuestión. Se menciona, ¿verdad? Un cambio en el eje de todo, ¿verdad? Un cambio en todo el sistema internacional. Y aparece, pienso yo, ¿verdad? La figura del talibán
para nosotros en estas generaciones y es nueva, en realidad no es tan nueva, ¿verdad? Ya lo vimos. Pero, profe, hablemos de eso. 2001, Osama y todo ese pelote que pasó por ahí. Bueno, que de tantas cosas podemos hablar. En realidad siempre está la espinita si el atentado fue, digamos, calibrado desde adentro o no. Yo creo que no. Lo que sí puedo pensar es que había información interna y no se hizo lo suficiente o no se creyó que realmente esto pudiera ocurrir. Y yo lo digo porque en los años 90 también se intentó un atentado contra, bueno, se realizó un atentado contra el World Trade Center. En aquel momento se hizo con unos camiones bomba, que recuerdo bien, se volaron los primeros pisos de uno de los edificios, creo que fue el edificio en el lado sur de uno de los dos. Eh, y ya habían intentos, digamos, anteriormente de realizar un atentado tan grande como este que ocurre. En el año 2001, según los informes posteriores que he podido ver, no solo las teorías conspirativas que aparecen, todo este montón de cosas que han salido, se habla de que Estados Unidos sí recibió información de inteligencia de otros países, incluyendo el Mossad, que les advertía de que podrían estar corriendo el riesgo de sufrir un atentado de dimensiones gigantescas. Al final, no se sabe si fue que se hicieron de la vista gorda con el atentado y pensaron que no iba a ser tan grande como lo tenían planificado y al final pasó lo que pasó, ¿verdad? Esto generó un cambio evidente en todo el sistema internacional y en todo lo que se refiere a seguridad internacional, porque al final de cuentas la seguridad internacional se vio golpeada de tajo a rajo después de esa acción. De hecho, incluso, yo no sé si todavía, pero esto cambió incluso las dinámicas de los vuelos comerciales de Estados Unidos, ¿verdad? Que en un vuelo de 2 horas no te dan ni un vaso con agua, ¿verdad? En un viaje. No sé si todavía es así, lo he visto, porque todavía no he tenido la oportunidad de ir a Estados Unidos, pero sí lo he escuchado, digamos, de personas que han viajado, que antes del 2001, y pues les daban su comida y todo, y después del 2001 no les dan absolutamente nada, ¿verdad? Por miedo a que se pudiera hacer algo mientras estuvieran en el vuelo. Bueno, incluso. Entonces, toda esta dinámica cambia. Incluso ya después se da las invasiones de Estados Unidos a estos dos territorios en el Medio Oriente, pensando, digamos, de alguna manera que dándole este golpe a dos países del Medio Oriente iban a poder, bueno, por un lado, flanquear a Irán, ¿verdad? Que ya lo mencioné anteriormente, porque Irán está en el medio tanto de Irak como de Afganistán, está muy cerca. Y por el otro lado, también se pensó de que así iban a poder decapitar el poder de estas agrupaciones terroristas, ¿verdad? Bueno, incluso se habló de armas de destrucción masiva en Irak que nunca se encontraron y luego Sí, se cometió el error gravísimo de sacar del poder a Saddam Hussein, que ojo, no estoy diciendo que fuera un santo ni que fuera un héroe nacional ni nada, porque era un dictador desastroso también, que incluso gaseó a cientos de miles de kurdos, ¿verdad?, entre los años 80 y 90, y que para mí era un dictador pues nefasto también, que incluso durante la Primera Guerra del Golfo lanzó cohetes contra Israel, tratando de que Israel entrara en la guerra, ¿verdad? Y que volcara un poco ahí las acciones. Bueno, eso es como para otro espacio, pero sí. evidentemente las acciones de respuesta de Estados Unidos con respecto a lo que pasa después del World Trade Center es un prueba y error. Y fue error tras error hasta, digamos, implementarse la necesidad de, wow, entramos a Irak, no encontramos armas de destrucción masiva, nos pasamos por las orejas todo el esquema internacional, fuimos altamente criticados, ¿verdad?, por seguir esta política de policías del mundo, eh, y al final de cuentas ni encontramos las armas de destrucción masiva, le ampliamos el rango de poder que tenía Irán dentro de la región, nos metimos en Afganistán, no logramos, digamos, ningún objetivo porque el Talibán perdón, porque Al Qaeda se distribuyó en diferentes grupos después, etcétera, etcétera. Después de eso, en la época de Obama, logran el golpe de matar a Osama Bin Laden y pensaron que destruyendo a Osama Bin Laden ya se acababa el Talibán y no se dieron cuenta o no entendieron de que en la dinámica de este tipo de grupos, muerto el rey, que viva el rey, ¿verdad? Después
Osama vino al Zawahiri, ¿verdad? Que es este líder también no tal vez tan carismático, tan conocido como Osama Bin Laden, pero el talibán siguió funcionando. Dejó de funcionar quizás en el Medio Oriente, en las zonas de Asia Central, Pakistán, Afganistán, o por lo menos directamente, y se fueron a sentar en el Medio Oriente, y después estuvieron tanto en Irak como en Siria, estaban en el norte de África, están en el Yemen, o sea, tienen un montón de filiales, como tener Goyo tiendas en un montón de lugares. Ahí, no quería hacer el anuncio, pero es algo similar. Al final crean una red de sucursales que no en todas hacen trabajo militar, en algunas hacen trabajo religioso, en otras hacen trabajo social, en otras hacen trabajos de diferentes índoles. Lo mismo que acaba de decir del Talibán ocurre con Al Qaeda y ocurre con el Estado Islámico y ocurre con este montón de organizaciones. Todas actúan exactamente del mismo modo, perdón. Hay una escuela de pensamiento con respecto al terrorismo, que es la escuela europea, creo que la escuela de la Haya, una cosa así, que ellos creen que decapitando al líder ya se acaba el terrorismo, pero no, digamos, esto es como el animalito este que usted le corta la cabeza y le salen dos, ¿verdad? Sale un animal bicéfalo y se le corta esas dos cabezas, salen cuatro y así conforme usted le corta van saliendo más y más y más, porque son grupos que saben sobrevivir a lo largo del tiempo, no obedecen sencillamente a un único líder, sino que obedecen a un ideal. Ujú. Contra los ideales no hay mejor lucha que la lucha ideológica, pero Occidente no lo entiende y sigue pensando de que decapitando líderes logran extenderse a lo largo del tiempo e imponer un esquema que al final de cuentas el tiempo nos ha dado la razón de que no es así, que no se puede romper con una ideología, que no hay una ideología que se le imponga o que se le pueda poner por encima y que cambie el chip de aquella que está en esos momentos prevaleciendo. Ujú. Ahora, profe, con respecto a allá, bueno, pasó todo lo que pasó, estuvieron ahí por décadas, ¿verdad? Los ejércitos de otros países. Llega el 2021 y dicen que se van. Y pues obviamente se arma un caos completo porque inmediatamente se sabía que los talibanes llegaban al poder otra vez, cosa que ya pasó y que ya estamos viendo todo lo que está pasando. Esta decisión de lo de la educación, como dice usted, es como lo primero, ¿verdad? De lo que habían dicho que no iban a hacer, lo hicieron. Eh, por ahí estuve leyendo que la intención era como reforzar más la educación en varones porque como que había cierto déficit de profesoras y otros países inclusive empezaron a ofrecer profesoras, pero es un argumento sin sentido, ¿verdad? Porque vas a cerrar lo que ya está. O sea, pero digamos, el 2021, ¿cómo podemos entender qué fue lo que pasó en el 2021? Y pues como hemos dicho en otras ocasiones, no estamos hablando de adivinar el futuro, pero sí qué proyecciones podríamos mencionar un poquito al respecto y en tanto a esto, una posición tal vez de su parte de qué cree usted que podría, no estamos diciendo que vaya a pasar, pero qué podría hacer esta parte del globo para tratar de apaciguar un poquito o por lo menos darle un poco de apoyo a la población porque inclusive hay una crisis humanitaria terrible. Eh, ¿Qué pasó en el 2021, profe? Yo creo que para entrar al 2021 hay que irse más atrás, porque después del fracaso de Bush y sus políticas, que llegamos al cambio de poder, llega un Obama simpaticón, no me lo soporto en lo personal, este, que pensó, digamos, que de hecho él lo planteó por primera vez, que era necesario salir de los territorios que se habían ocupado tanto de Irak como de Afganistán. Él fue el primero en plantear esta decisión. Al final nunca tomó, digamos, la acción porque era caro en aquel momento hacer una movida, porque no tenían muy claro quién podría quedar cubriendo el territorio, etcétera, etcétera. Y se terminó pateando la pelota hacia adelante en los 8 años, digamos, de poder que tuvo Obama, no se llegó más que a disminuir quizás un poco las tropas, tanto en Irak como en Afganistán, y llega el presidente Donald Trump,
que lo único que hizo fue seguir, digamos, la propuesta política que tenía en su momento Obama con respecto a esto, y en algún momento se plantean los acuerdos de Doha, ¿verdad? Y aquí entra un actor bastante interesante del sistema internacional actual, que es el caso de Qatar. En Doha, en Qatar directamente, hay una comitiva sumamente importante de liderazgo talibán. Estados Unidos va y negocia con ellos, y la negociación es, sí, pues nosotros vamos a dejar Afganistán porque para nosotros ya no tiene ningún sentido seguirnos extendiendo más en este sitio. Vamos a ir haciendo el retiro de una manera pues estructurada, paulatina. Vamos a intentar también hacer algo para mantener el equilibrio y evitar de que los civiles se vean lo suficientemente afectados, ¿verdad? Cambiamos a Trump porque pues, Estados Unidos decidió de que solamente le iban a dar 4 años a Trump, porque ya pasarlo a 8 habría sido quizás el acabose social, ¿verdad? Por todo lo que significaba un outsider como Trump. Y llega Joe Biden, ¿verdad? Que los demás cocinaron la torta y él fue el que le dolió la panza, ¿verdad? Porque Ujú. a él es el que le toca terminar de ejecutar esto. Y otra vez el juego mediático bastante importante, porque en este juego mediático le dieron demasiado énfasis a la salida. Incluso en algún momento se ve como salen unos diplomáticos montados en un helicóptero, y ya se empieza a hablar de que Afganistán es el segundo Vietnam de Estados Unidos y bla, 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 bla. Puras tonterías, ¿verdad? Que se le ocurren a la gente y a los medios, que no sé cómo le siguen dando títulos a algunos periodistas, pero bueno, eso es lo que terminamos viendo nosotros. ¿Y qué es lo que ocurre? Se intenta, digamos, mantener algún tipo de equilibrio, por lo menos mantener algún tipo de control, y hay dos actores aliados de Occidente que van a tener una importancia categórica acá, y que es lo que podría marcar un poquito el futuro. En primer lugar está Turquía, ¿verdad? Que la República de Turquía tiene importantes intereses dentro de las zonas afganas, porque parte de la población afgana también tiene origen túrquico por la época del Imperio Turco, ¿verdad? Que en alguna forma pues tienen asentamientos, y hay un principio de la ideología túrquica, el panturquismo, que habla que todos aquellos lugares donde hubo presencia turca, ellos son ciudadanos que podrían eventualmente convertirse en ciudadanos de Turquía, ¿verdad? Esa noción de la gran Turquía, ¿verdad? Que incluso hay una organización de países pantúrquicos, ¿verdad? De Asia Central, bastante interesante, que incluso en algún momento ha involucrado a Turquía en crisis como la de Crimea en el año 2014, etcétera. Y por el otro lado tenemos el caso de Qatar, ¿verdad? Que Qatar tiene dos intereses de alguna forma. Bueno, en el primer lugar, una situación política, ya que Qatar quiere pues seguir siendo tomado en cuenta como un importante influencer político en algunas regiones del mundo. Y pues qué mejor que hacerlo en Afganistán, donde ya logró, digamos, ese primer gran paso que fueron los acuerdos de Doha, convirtiéndose como en ese lugar de resolución del tema, etcétera, etcétera. Y en segundo lugar, Qatar tiene un importante interés en invertir en algunos países, ¿verdad? Y generar infraestructura que a ellos les genere riqueza de alguna forma, ¿verdad? Qatar es un país que invierte mucho en temas como deportes, en cuestiones relacionadas con negocios, etcétera. Y por qué no pensar en reconstruir Afganistán y convertirlo en un hub de algún servicio, de alguna manufactura propia, y tener pues algún tipo de ganancia económicamente hablando, ¿verdad? En el caso de Turquía, Turquía se queda administrando el aeropuerto de Estambul, de Kabul, no sé si me retraso para Turquía, se queda administrando el aeropuerto de Kabul, y son, digamos, de alguna forma la pieza OTAN dentro de todo este esquema. Y Qatar entra, digamos, como un actor de peso, y se transforma también en un aliado no OTAN dentro del territorio de Afganistán. Ahí de nuevo vamos a ver el juego Occidente versus países euroasiáticos, porque China y Rusia van a tener sus intereses dentro de Afganistán, y son los que mantienen y permanecen con sus embajadas dentro del territorio afgano, pese a la llegada del talibán, lo que sugiere, por un lado, que China vaya detrás de algunas de las tierras raras y algunos de los materiales
de recursos estratégicos afganos y lo mismo que Rusia, ¿verdad? Y Rusia necesita sumarse aliados. Claro, ahorita en la situación que viven con Ucrania, pues está un poquito más complejo, pero cuando ocurre en su momento la movida, es una movida totalmente esperable, digamos, por la situación que estaban viviendo. Ok. Bueno, creo que podríamos como ir cerrando un poco, ¿verdad? Pudimos resumir y hablar de todo milagrosamente. Claramente no con la extensión que tal vez uno quisiera, ¿verdad? Porque pues hay que dosificar los espacios y más que todo pues el tiempo. Hay una última pregunta que me gustaría hacerle, profe, ya a nivel, digamos, bueno, todas las preguntas han sido a nivel profesional, ¿verdad? Pero hubo algo por lo que nos interesó hacer el espacio, el live de este mes, que bueno, ya es el segundo. El primero que hicimos fue, bueno, pues hablar de la crisis ahorita entre Ucrania y Rusia. Este ya es el segundo, hablando un poco de Afganistán. Pero lo hicimos precisamente porque hablábamos durante la semana de cómo los medios de información y la población global, porque no vamos a culpar solamente a los medios, tienen tan poca memoria, digamos, a veces con ciertos conflictos que se están dando, que claramente son bastantes, pero a veces es la percepción nuestra de que a veces el rol de los medios de información se están moviendo ahorita, sobre todo con las redes sociales, a una necesidad de likes, de shares, de comentarios. Pasa esto con los otros conflictos que hay a nivel global y se enfrascan tal vez en lo que está, como dice usted, trending. Hay conflictos que tienen aficiones ya públicos cautivos, por decirlo así, por alguna razón. Voy a citar un caso que evidentemente siempre sale a relucir, que es el conflicto palestino-israelí. Yo creo que no existe conflicto en este mundo que tenga mayor público cautivo que este. Incluso, digamos, el público no cautivo, hay gente muy apasionada que se mete a opinar de este conflicto y no ubican el territorio ni siquiera en un mapa. Pero bueno, no es problema de la gente no tiene por qué saberlo, pero sí es interesante entender de que hay conflictos que tienen mucha cautividad. Yo creo que el tema del conflicto palestino-israelí va mucho también sobre ese tema ideológico, religioso, ¿verdad? Que creen que de verdad lo que ocurre entre israelíes y palestinos van a marcar el futuro de la humanidad y la redención y todo esto que es muy de carácter espiritual, ante lo cual yo no tengo ninguna oposición ni ningún problema. Pero hay conflictos que pierden el radar una vez que los medios empiezan a hablar de lo que sea, ¿verdad? Así sea del partido de la Sele, que por cierto, digamos, el hecho de que la selección haya ganado este fin de semana, pues va a dar rato para que quiten los ojos un ratito de Ucrania y de otros conflictos y se dediquen solo a hablar de cuáles son las posibilidades de la selección de clasificar al próximo mundial el miércoles. Sí, bueno, eso es algo muy de tendencias que generan. Pero, por ejemplo, conflictos como el de Siria, que no tuvo la atención debida al inicio y empezó a tener un montón de atención una vez que se involucraron más directamente Estados Unidos y Rusia, empezaron, digamos, como a marcar un poco más la tendencia mediática, pero ya la perdimos de nuevo. O sea, el conflicto en Siria todavía existe hoy. O sea, Sí. todavía mueren cientos de miles de personas o miles de personas o cientos al mes, no sé ya ahora ni cuánto anda el número, porque la verdad tampoco es como que estoy ahí con una tablilla viendo cuánta gente se muere por día, pero ya perdió la atención que tenía en su momento el conflicto en Siria, que tampoco tuvo una atención que uno diga, wow, super magistral. Alguno que otro experto que lo escuché hablar del tema de una manera bastante objetiva, incluyendo, digamos, las divisiones que ha tenido el territorio y ahora cómo está pues dominado por potencias, ya sean medias, el caso de Turquía, o potencias globales como el caso de Estados Unidos y Rusia metidos en este territorio. Pero fuera de eso, o he visto gente apasionada que trata de vincular este conflicto con otros dentro de la zona, pero no le pusieron mucho cuidado más. Luego tenemos el conflicto, por ejemplo, del Yemen, un conflicto que para mí es atroz y del cual me gustaría en algún momento que pudiésemos hacer un live, porque este es un conflicto atroz, o sea, no le cabe otra palabra. Aquí hay cientos de miles de personas muertas. O sea, hay incluso, digamos, un porcentaje altísimo de la población yemení que podrían estar muriendo de inanición porque no pueden ni siquiera
meter ni comida, ni agua, ni nada, ¿verdad? Los Y conflictos de en hecho, profe, África. perdón que Ajá. interrumpa, pero de hecho, ahorita la crisis de Ucrania y Rusia, a ese país es al que más golpea, y creo que a nivel global, a ese país, justamente. Sí, porque es por el tema del trigo y por el tema del aceite y de los girasoles y todo eso, porque son fuente de la canasta de consumo, ¿verdad? Es como que se diese un conflicto acá en Centroamérica y quedemos desabastecidos de arroz, ¿verdad? Eso sería para nosotros terrible, o frijoles, ¿verdad? Eso sería para nosotros nefasto. Pero hay otro montón de conflictos que tienen tendencias temporales, excepto el del Yemen, ¿verdad? El del Yemen yo nunca he visto tendencia, yo nunca he visto interés. De Ujú, hecho, yo nunca he visto que le pongan tanta atención, ni veo tweets, ni veo manifestaciones, ni veo un montón de cosas. Ojo, todos los conflictos tienen, por supuesto, su complejidad y pueden que tengan sus simpatías o antipatías algunos grupos y yo no estoy diciendo que, hey, que los que protestan por lo que pasa en Ucrania deberían de protestar también por lo que ocurre en Siria o en Yemen. No es necesariamente así. Evidentemente habrán conflictos donde nos sentimos más identificados con algunos grupos que con otros, y eso es completamente normal, no es decir válido, es completamente normal, ujú. porque hay grupos con los que nos sentimos más cercanos. Creo que ahora nos sentimos bastante cercanos con la población ucraniana por, no sé, porque los sentimos como más europeos o más occidentales de alguna manera. Ahí lo pongo entredicho porque también tiene una fuerte dosis de propaganda mediática que se ha dado a lo largo de este conflicto y donde Impresionante. incluso pues nos han coartado el acceso a información de la contraparte. Y tiene lógica, de nuevo, Ujú, tiene todo el sentido del mundo que hayan coartado la comunicación y la propaganda proveniente de Rusia porque eh, y pues no se quiere, digamos, que se consuma lo que viene de Rusia porque directamente necesitamos justificar las acciones por las cuales estamos a favor de la parte en la cual nosotros estamos asociados. ujú. De nuevo, tiene lógica, pero no tiene sentido. Y donde digo no tiene sentido, me voy a referir a que no tiene sentido de que los medios de información, la prensa y las redes sociales sean tan de temas tendencia. Ujú. Yo estoy seguro de que si es mañana el retiro oficial de Daddy Yankee y está ocurriendo una guerra en cualquier parte del mundo, le van a dar más tendencia y más importancia al retiro de Daddy Yankee que a lo que está pasando. De nuevo, la gente no tiene por qué estar involucrada en todo, pero sí, digamos, me apena bastante que no seamos consecuentes, es decir, que no seamos consecuentes con el seguimiento de algunos temas o que dejemos los temas votados sencillamente porque ya no me generan likes, como vos decís, o ya no me generan, digamos, shares, o ya no me generan nada, ¿verdad? Eso es casi, casi como la foto de la muchacha en tanga y el versículo bíblico, ¿verdad? Que uno no entiende de dónde el versículo bíblico, ¿verdad? Si lo que quería era llamar la atención con la foto en tanga. Es exactamente lo mismo. O sea, si este tipo de cosas nos vende sencillamente porque son tendencias y porque el amarillismo es lo que vende, pues desgraciadamente tenemos muy mal enfocado lo que es el sistema de comunicación. O sea, todo lo que es la red de comunicaciones está mal enfocado porque lo único que nos interesa es generar tendencias o generar likes o generar shares. Estamos hablando de vidas humanas. Acá no estamos hablando ni de tacacos, ni de papas, ni de chayotes, ni nada. Estamos hablando de vidas humanas y no puede sencillamente desaparecer del mapa simplemente porque ya perdió atención mediática un conflicto sencillamente porque ya no me da los shares y los likes que yo quería inicialmente. Ujú. Bueno, profe, muchas gracias por el tiempo, ¿verdad? Por el espacio, por compartirnos lo que sabe, aunque usted dice que casi no sabe nada, pero de verdad su conocimiento en el área nos ayuda como a tener una perspectiva un poquitito más grande, nombres, lugares, fechas, eh, todo lo que pudimos hablar ahora. La idea es poder seguir teniendo estos espacios, poder seguir informando un poquito, poder seguir hablando, como dice usted, de estas cosas que no podemos perder del mapa. Eso que menciona usted,
las personas nos podemos comportar en redes sociales, pues cada quien se comporta, ¿verdad? Como así lo decida. Pero a nivel de la profesión, sí es importante mantener siempre estas cosas vigentes, porque sí es nuestro, al menos así lo pienso yo, sí es nuestro deber, sí es nuestro rol como internacionalistas informar, mantener en el mapa, aunque sean en espacios como este tipo de conflictos, ¿verdad? Agradecer también a la gente que estuvo acá y recordarles que tenemos, además de esta red social, tenemos Facebook, igual yo te explico, Sara, y tenemos un canal de YouTube que encuentran también, como yo te explico, Sara, donde hay mucha información, hay varios videos también con el profesor Brian, hay uno justamente de 5 razones o maneras de entender el conflicto de Afganistán, ahí lo pueden encontrar, todo lo que hablamos ahora resumido en 5 puntos que el profe de manera mágica logró hacer, y además uno que creo que es muy importante también con el profesor Brian de tipos de guerras. Entonces, muchas de las manifestaciones actuales de conflictos van a poder entenderlas ahí un poquito más o repasarlas y ya ustedes lo tenían ahí clarito. Profe, muchas gracias. No sé si quiere decirle algo más a la gente. Sí, bueno, agradecerte de nuevo por el espacio. Luego me explicas a ver dónde queda grabado, si es que queda grabado, porque la verdad no lo sé. Y queda abierto, digamos, la invitación para que sigan todas las publicaciones de este espacio. Yo te explico, porque acá están expresado, digamos, muchas cuestiones actuales del sistema internacional. Hay varias publicaciones que trabaja arduamente Pamela y me consta porque ahí pasa siempre avisándome que ya tiene tal material y tal cual y todo lo demás, que se puedan, digamos, mantener, digamos, en contacto a través de Yo Te Explico CR. Y bueno, y también aprovechar para invitarlos a seguir en mi espacio, que es el de Visión de Oriente Próximo, que lo encuentran como VOP.cr. Acá en la plataforma de Instagram no soy como muy diestro en el Instagram, tengo de todas maneras muy poco tiempo ahí, tengo un soporte muy valioso a través de las Pamelas, que es tanto Pamela Barrientos, que es la que está acá en este espacio, como la profe Pamela Ramírez. Y agradecerte por el espacio, quedar siempre a disposición bueno, de lo que se pueda, de lo que se quiera, y también agradecerte por mantener latente y vigente este conflicto que la gente pensó que ya porque la BBC o porque CNN o RT ya no hace publicaciones, seguramente ya se solucionó y en Afganistán ahora viven en el paraíso en la tierra, ¿verdad? Y lo cierto del caso es que no, es todo lo contrario y la situación está bastante convulsa todavía en las zonas de Afganistán y sus diferentes poblaciones. Así es. Bueno, muchas gracias a todos y nos vemos en el próximo live que vamos a igual a tratar de organizar. Y nada, que nos puedan seguir y que dejen el comentario si lo ven después. Gracias a los que se vinieron, se acaban de unir, pero ya nos vamos. Entonces, nada, que pasen una muy buena noche. Chao.